El día de hoy tenemos un tema muy importante, la negociación entre un mayorista y una empresa farmacéutica. Yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. Soy autor de 6 libros sobre esta hermosa industria, 2 de los cuales aparecen aquí en esta portada. El Ejecutivo Cuentas Clave y Manual del Representante Médico. Bien, comencemos. Los objetivos de este webinar son que al final del mismo comprendas la importancia de tener bajo control el ego propio, tema muy importante, para poder desarrollar negociaciones exitosas. Vas a analizar las características de tu contraparte y de la organización que representa para que puedas plantear una negociación en forma adecuada. Como consecuencia de aplicar todo esto, vas a desarrollar negociaciones ganar. Puede ser que partas de aspectos posicionales, donde hay que defender la posición, o de colaboración, cuya tendencia es el apoyo mutuo. Todo esto de acuerdo a tu contraparte. Si tu contraparte no se decide por los aspectos colaborativos, tendrá que ser una situación posicional. Vas a manejar en ese mismo sentido, en forma adecuada, las concesiones que se tengan. No todo es precio. Hay otras cosas que se pueden negociar. Si deseas una segunda parte de este webinar, coméntanos los puntos que te interesan para que así lo podamos desarrollar. La idea es que te proporcionemos webinars que sean aplicables en tu vida diaria. Entremos en materia. Una palabra maravillosa, ego, de repente se ha visto negativamente. Bien, hay que entender que el ego es una parte esencial de todo ser humano y parte de la triada id, ego y superego, que en español se llama ello, yo y superyo. Estas son las 3 figuras freudianas. Entonces, el yo, o sea, el ego, representa tu conciencia. Si una persona tiene el ego disminuido, va a tener deficiencias psicológicas, lo mismo que una persona con el ego aumentado. La idea es que tengas un equilibrio en tu yo, en tu conciencia. Es un término difícil de definir porque lo hemos usado para todos. Que si eres egoísta, que si el egocentrismo, que la egolatría, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que es la conciencia y el conocimiento del mismo. La cultura occidental ha fortalecido al ego, disminuyendo el fortalecimiento social. Importo yo más que los alrededores. Y esto lo vemos reflejado en la tendencia a la fama, al poder. Por supuesto, tú como ejecutivo requieres un ego alto, un concepto de autorreconocimiento, sensación de seguridad y que seas capaz de autodominarte. ¿Pero qué crees? También requieres ser capaz de controlar ese ego, de no buscar solo tu propia satisfacción, sino al contrario, encontrar el equilibrio con el grupo, de afiliarse a un equipo en el que el ego se debe mantener a raya. Este es un concepto del ego muy importante que necesitamos aprender a controlar y a manejar. Cuando el concepto del yo o del ego se hipertrofia, se relaciona con un problema de identidad. Busco ser más, tal vez porque me siento menos, y entonces un ego hipertrofiado entra en conflicto con lo valoral. Esto es con los principios y la ética. Entonces, en consecuencia, podemos decir que un ego
controlado, respeta los aspectos éticos. Un ego exagerado siempre busca el beneficio propio y, fallando a la ética, le importan poco los demás. Pero por lo contrario también es cierto, un ego infravalorado le da más valor a los demás que a uno mismo. No, hay que tener ese equilibrio y mantener el ego ni tan elevado ni tan bajo, sino simplemente bajo control y siguiendo los aspectos éticos. El control del ego es, en resumen, el control de la conciencia, pues un ego desbocado puede volverse realmente primitivo, dominado por el ido, por el ello, nuestra parte infantil, que busca la satisfacción inmediata, el dominio y el poder. Un ego sublimado canaliza entonces sus impulsos al altruismo, la creatividad, el arte. No estoy diciendo que tú te vuelvas artista o que te vuelvas altruista, sino que tengas un equilibrio y que siempre actúes con ética. Porque, por lo contrario, un ego débil se refleja en inseguridad, le falta competitividad y mantiene una actitud burocrática que tanto daño nos hace. Hay participación superficial en grupos y aún en familia. Imagínate cada uno de estos egos en una negociación entre el mayorista, o sea, el comprador, y la empresa farmacéutica, o sea, un vendedor o un gerente del área comercial. Un ego centrado se refleja en espontaneidad, en equilibrio personal, en una integración social. O sea, no se pone en una columna de mármol, ¿sí? Sino incluso forma grupos e incluso puede manejar en forma adecuada el liderazgo. Por eso el control del ego es indispensable para tener éxito, no solo como ejecutivo, sino en todas las facetas de tu vida. El control del ego es indispensable en tu vida profesional. El ego desbocado tiene que ser limitado porque busca la satisfacción inmediata, el dominio y el poder, no renuncia a ellos. El ego sublimado hay que impulsarlo en el altruismo que forma equipos de trabajo eficientes con creatividad durante el trabajo. La creatividad es un aspecto muy importante que generalmente pasamos desapercibido. Espero que pronto podamos hacer un webinar sobre este importante tema. Por otro lado, el ego débil tienes que controlarlo para limitar la inseguridad o el autoritarismo, porque a veces la inseguridad se refleja en autoritarismo, son de esas reacciones especiales del ser humano, y esto busca lograr la participación auténtica en equipos de trabajo. Hay algo importante. La verdadera negociación mayorista con el laboratorio farmacéutico debe terminar siendo en equipo de trabajo. No son rivales a vencer, son compañeros para colaborar, cada quien desde su empresa, desde su trinchera. El comprador debe ser autocontrolado, asertivo, competitivo y colaborador. También quien lo atiende, también el vendedor, también el ejecutivo del área comercial. Por eso, busca qué tipo de ego tienes. Desbocado, sublimado, débil o centrado. Si buscas la satisfacción inmediata, el dominio y el poder a corto plazo, tienes un ego desbocado. No difieres la gratificación. Es algo importante de la inteligencia emocional, diferir la gratificación. En el ego sublimado tienes posturas y actividades altruistas y de conciencia social. En el ego débil te manifiestas inseguro o conflictivo con las figuras de autoridad. En cambio, el ego centrado tiene una expresión sana de las emociones con control, con espontaneidad. Se puede ser competitivo, pero no hay que estarlo gritando a todo el mundo.
la negociación, todo esto es para introducirnos a un aspecto muy importante, la negociación. No hay forma de que en la negociación no pongas tu esencia, tu ego. Primera parte, la negociación no es un juego de una guerra. El objetivo no es derrotar a tu contrincante, no son enemigos. Entonces busca negociar como un proceso cooperativo en la cual ambas partes se coordinen para buscar, encontrar y negociar los intereses comunes. Eso es lo paradójico de la negociación. Pues debe haber cooperación, sí, pero con competencia. Como toda actividad trascendente, la negociación implica sentimientos. Si tú no sientes esa comezón, esa inquietud cuando vas a una negociación, probablemente ya no estás involucrado, porque cuando tienes interés, tu sistema nervioso simpático se pone a trabajar y entonces hay una emocionalidad. Ahora bien, finalmente en la negociación, si lo haces en forma eficaz, vas a hacer que tu contraparte sienta que ha ganado, porque hay que ser empático. Pero lo curioso es que los dos deben terminar con ese sentimiento. Yo gané y él también ganó. ¿Es lógico? No, pero es psicológico, porque los dos recibieron algo positivo, los dos recibieron lo que querían, lo que esperaban dentro de los parámetros de condiciones que estaban manejando. Porque la negociación es esencial, porque son los mecanismos empresariales en los cuales se busca tener una relación comercial a largo plazo. Y perdón, la negociación entre mayorista y laboratorio farmacéutica, por definición, es de largo plazo y en beneficio mutuo. Y entonces así es como la organización responde a un problema, responde a una oportunidad. Ahora bien, lo importante es que esta ansiedad que se genera por la negociación, por supuesto antes, hay que reconocerla. Mira, un buen negociador siempre desarrolla poquito más, poquito menos esa sensación de ansiedad. Los dos tienen lo mismo. El problema es qué pasa. Hay quien disfruta la ansiedad. Entonces, si tú te dedicas a la negociación y con frecuencia hay esa relación, reconoce ese sentimiento y conviértelo en el gozo, en el disfrute para poder prever lo que va a pasar. Una vez que aceptas eso, evalúas objetivamente la circunstancia, porque si no, no puedes ser objetivo. Y entonces ya puedes iniciar la negociación. La negociación da resultados, pero siempre va a haber consecuencias y a lo mejor no todas son las que tú quieres. Hay que autoaceptarlo, por supuesto, comprendiendo qué pasó y viene así un ciclo interactivo porque vas a seguir teniendo necesidad de negociar. Este es el manejo racional emotivo. En la negociación la ética es esencial porque hace predecible tu comportamiento ético, no necesariamente cómo vas a desarrollarte en la interacción, pero van a saber que eres ético y esto lo va a saber todo mundo que se relaciona contigo. La ética es fondo, no es forma. Tiene su origen en los principios y valores personales y es ahí donde es el carácter el que modula tu conducta, el que modula tu temperamento, el que te puede ayudar. No es nada más la personalidad, esa es la fachada. El carácter es el interior, que es lo que verdaderamente importa. Ahora, hay que negociar los problemas de las partes y no tus propias demandas. Fíjate,
Si tú llegas y no puedes modificar tus propuestas, ya no estás hablando de negociación, estás buscando imposición. Por eso hay que desarrollar un plan. Pero si el plan no puede cambiarse, ese es un mal plan. Una frase que a mí en lo particular me gusta mucho y que se puede ver en la negociación es: lo que eres habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. A lo mejor llegas muy agresivo y por más que digas que quieres entrar en una negociación, ganar, ganar, lo que eres básicamente es confrontación. Entonces, cuidado, que lo que tú eres sea congruente con lo que tú dices, si no hay una disonancia que se va a percibir. Por ello es más importante verte que escucharte. Se requiere madurez para ser un buen negociador. Un buen negociador no es víctima de su ego, pues no toma decisiones para proteger su imagen. Con frecuencia se olvida que el objetivo del negociador está en llegar a un trato justo en beneficio de las partes, tu empresa y el cliente, tu negocio y el proveedor. El objetivo no es exhibir tu fuerza o poder. Quien vive del estatus, por supuesto que es un mal negociador. El mal negociador pierde por su ego, porque al negociador le importa más su imagen que la empresa. Algunos factores que debes considerar antes de la negociación son: 1. Agenda. ¿Cuándo y cómo empezar la negociación? Prepara el terreno en visitas previas con el cliente o en la visita que te haga el vendedor para evaluar el tipo de negociación que requieres. Considera aspectos principales y secundarios. Evalúa la conducta a seguir. El reconocimiento de la fortaleza relativa de cada parte tiene gran influencia en las expectativas. El poder del mayorista versus el poder del laboratorio. Ambos tienen poder, pero el equilibrio del poder es lo que es interesante. Hay una vieja broma. ¿Dónde duerme un gorila de 250 kilogramos? Donde se le pega su gana. A un gorila de ese tamaño, nadie, ni siquiera los leones, pueden con él. El negociador debe pensar en la estrategia principal y en las tácticas. Conoce los límites de la negociación desde el piso y al techo de la negociación. Define tu objetivo de la negociación y establece una postura inicial. Entonces, fíjate en el cuadro que aparece en la derecha, cómo hay diferentes posiciones. Lo primero, conoce los límites, pero la postura inicial debe estar más cerca del techo de negociación porque vas a poder bajar conforme la negociación avanza. El objetivo de la negociación está un poco más abajo. Si no puedes llegar a ese objetivo, puedes ir un poquitito más abajo de acuerdo al piso de la negociación que has establecido. No se recomienda bajar de ese piso de la negociación para no llegar al límite inferior de acuerdo a las políticas. No des más del descuento del necesario, no te vayas al extremo. Y lo mismo, si tú eres comprador, no compres todo en los primeros momentos. Hay que ir aplicando poco a poco los nuevos productos dentro del inventario. En la planeación piensa en el cuándo, en el cómo, en el dónde. Casi hemos establecido que hay que ir a la oficina del comprador del mayorista, pero hay otras cosas que se pueden hacer. El por qué, conociendo al cliente y las necesidades de su organización. Es importante conocer la importancia del proveedor, su flexibilidad,
su nivel de apoyo. Acuérdate, no es lo mismo ser un proveedor grande que ser un gran proveedor. Son lo mismo. No es lo mismo ser un mayorista grande que ser un gran mayorista. Planea la entrevista, practícala con alguien que haga el papel de abogado del diablo. Trabajas en equipo, en la negociación, pues entonces practica los roles y que se define el líder. Hay que pensar en el objetivo de la negociación, ya lo revisábamos un poco más arriba, para partir de una postura inicial y tener opción de bajar un poco más, eventualmente, del objetivo. Considera el potencial del proveedor y el potencial del mayorista y las acciones que desarrolla para contar con ese piso y con ese tope. Planéalo con base en la información que puedas obtener, los productos, los descuentos, la satisfacción demanda margen con los productos que vende, los motivos ocultos. Esto es bien interesante. Los motivos obvios son esos, obvios, se ven. Los ocultos no. Cada negociador tiene un objetivo oculto que puede estar ligado con el ego. Puede estar ligado incluso con situaciones de tipo particulares, con objetivos dentro de su organización, que tampoco te va a decir. Por eso hay que pensar en los motivos ocultos. Piensa en el desplazamiento, las existencias, los conocimientos que se requieren y cómo eres, cómo es tu persona en la negociación. ¿Cuál es la postura del proveedor ante el mayorista y del mayorista ante el proveedor? Por supuesto, la contraparte siempre tiene aspectos personales. Conócelos en la medida de lo posible, no para manipularlo, pero sí para establecer una buena relación. Si se puede ser amigo del mayorista, amigo del proveedor, está bien, pero con los límites éticos que se exigen. Antes de la negociación, establecer objetivos y postura. Define qué estás negociando. Si es necesario, prepara el material. Y siempre hay que pensar el corto versus el largo plazo. Mira, un mal negociador piensa en el corto plazo. Va por el pedido. Lamentablemente la industria farmacéutica, luego vamos la última semana con el mayorista dispuestos a dar descuentos excepcionales. Estamos pensando en el corto plazo. Qué diferente es cuando empiezas a trabajar el cierre del mes desde el día primero del mismo. Entonces el corto plazo lo vas convirtiendo en cierto modo en largo plazo. No te preocupes si un mes no cubres tu objetivo de ventas. Es mejor no cubrir uno y cubrir los siguientes a que todos los meses te suceda lo mismo y vaya los días últimos ofreciendo cualquier cantidad de concesiones. Hay que pensar en los recursos adicionales que puedes pedir, que puedes ofrecer. Piensa en la promoción, el servicio, el crédito, tiempo de entrega, apoyo administrativo. Por supuesto, sí tienes que pensar en el precio como proveedor o como mayorista. Es importante, es imposible negarlo, pero no es lo único. Un buen servicio, un tiempo de entrega, un crédito adecuado, eso te puede permitir vender la imagen de una empresa completa con la que sí vale la pena hacer negocio y en consecuencia no todo va a ser el precio. Define el tiempo de pago, la capacitación. Esto es un aspecto importante. Con frecuencia las empresas farmacéuticas ofrecen capacitación al mayorista. Si es el caso, hay que aprovecharlo.
El objetivo de la negociación es buscar la manera de satisfacer las necesidades de las partes. Antes de la negociación, considera los otros elementos que puedes solicitar. Esto es todo un paquete. ¿Sí? La promoción que una empresa farmacéutica hace hacia un producto y que esto se refleja en el mayorista, disminuye en consecuencia la promoción hacia otros productos. No todo puede mantener un nivel elevado de promoción. Por eso, dale valor a lo que ofrece tu empresa y si tu empresa manufactura productos o los vende, también dale valor a esos productos. Los tipos de negociación son básicamente el posicional. Estás en tu posesión y la defiendes. Esta es la antigua concepción de ganar, perder. Yo gano y tú pierdes. Eso ya está pasando hasta de moda. Con frecuencia esto sucede cuando se piensa que todo es precio. No obstante, la negociación colaborativa es la mejor, porque en la posicional estás pensando en el corto plazo, en la colaborativa en el largo plazo. Decíamos el ejemplo, llega el fin de mes y llegas, oye, necesito un pedido. Claro, dame tal descuento. Tienes que ceder porque es a ti al que le urge. Pero eso es posicional. No deseas hacerlo a largo plazo. Mejor entrar lo más rápidamente posible a la negociación colaborativa. Hay que también tener en cuenta que hay una serie de sesgos o amenazas en la negociación. Aquel que tiene terror a perder, es probable que por eso pierda. Hay otros que tienen tendencia a arriesgar, son los de las grandes apuestas, grandes pérdidas, grandes ganancias. Son negociadores peligrosos. Si pueden modular su tendencia a arriesgar, entonces, por supuesto, van a ser negociadores dinámicos, agresivos, pero no van a arriesgar de más. O sea, hay que aprovechar la tendencia propia para manejarlo. Hay otro que es el sesgo de la memoria. Pasó algo ayer, me va a volver a pasar. No, no es así. A veces nosotros lo hacemos autopredecible. Por ejemplo, si tú vas y haces una negociación el último día del mes y te dan y te obligan a dar un descuento excepcional, el próximo mes si estás en lo mismo, va a suceder lo mismo, pero el problema no es tu memoria. El problema es el estilo y la planeación de tus ventas. Es algo similar al sesgo de la tasa base. Tomas como hecho lo que es lo más común. Y lo último es no distinguir modas de tendencias. Una moda es un evento y baja. Una tendencia se mantiene en el tiempo. Distínguelo. Estás, si eres comprador, adquiriendo un producto que es una moda o es una tendencia. Un producto que está apenas introduciéndose es básicamente una moda. Si la empresa hace bien su trabajo, puede convertirse en tendencia. De lo contrario, puede aparecer y desaparecer rápidamente. La personalidad. No trates de venderte como el superinteligente. Pásatela discreto. Mira, si tú te manejas como experto, el experto tiene cierto nivel de que empieza a dar respuesta a todo y en ese sentido empieza a caer una gran presión y se puede hasta distraer de lo que es la negociación. Tú debes ser experto en negociaciones, pero debes ser un expertise discreto. Por eso, si eres un negociador controlado por tu ego, puedes tratar de presentarte como muy sofisticado
y entonces asumes roles que se van a volver en tu contra, porque los tienes que justificar. En la entrevista de negociación, lo primero que tienes que establecer es un vínculo. También a veces se le llama rompehielos o rapport. Este vínculo básicamente lo tiene que iniciar el vendedor del laboratorio porque es el que llega al lugar donde está el mayorista. Entonces, ese vínculo se establece y se forma una entrevista para que ese vínculo pueda irse desarrollando adecuadamente. La sintonía emocional ayuda a que la negociación se lleve por buen camino. ¿Qué significa sintonía emocional? Reflejar las emociones que tu contraparte tiene. Si, por ejemplo, está el mayorista y llega un vendedor muy nervioso, bueno, no tengas esa sintonía de reflejarte nervioso, pero ayúdalo a suavizarse. Por ejemplo, ofrécele un vaso con agua. Eso le va a bajar la tensión y entonces sí ya van a poder hablar como dos auténticos negociadores. Acuérdate que el vendedor es el que tiene que entrar al cubil, a la cueva del mayorista que está en su terreno. Eso produce tensión. Además, hay estímulos externos. Controla tu reacción a esos estímulos. El mayorista que está en su lugar conoce esos movimientos, no necesariamente el vendedor. Por eso hay que contener la emotividad. Si tienes entrevistas periódicas, aún así, inicia con el vínculo y su reforzamiento. En la fase inicial del vínculo, toca un tópico irrelevante o ten un comentario de buen humor, corresponden al rompehielos, pero también puedes empezar a establecer los principios generales de la negociación si estás pensando en una negociación a largo plazo, ganar, ganar. Manifiesta la necesidad de que cada parte se beneficie. Concretarlo verbalmente le indica claramente a la contraparte que está buscando un ganar-ganar. También tú puedes hablar de las ventajas que tu contraparte puede tener. El vínculo es una fase formal en la que como negociador debes generar una imagen pulcra. Cuida postura, vestimenta, lenguaje, los documentos que presentes. Considera el lugar. ¿Sí? A veces lo puedes cambiar a un restaurante. Aunque no se recuerde ir a comer para hacer negocios, invita al mayorista a comer. Paga tú, pero no hables de negocio. Te va a dar una gran elegancia. Funciona y funciona muy bien porque generas un buen vínculo. Averigua con quién está trabajando. ¿Sí? ¿Con qué nivel de desplazamiento se puede tener? Se puede manejar. En la detección de necesidades, determina las necesidades de tu contraparte para analizar qué puedes aportar para cubrirlas. No te quedes con las necesidades obvias, sino en todos los servicios y opciones que se pueden manejar. Las de la empresa, pero también las de tu área. Las personales no entran en la negociación, pero sí pueden favorecer el acuerdo ganar-ganar. Si esta fase ya se realizó en la ocasión anterior, es conveniente hacer un resumen de lo avanzado para retomar el hilo de la negociación. Lo que tú dices al principio establece el clima de la negociación entera. ¿Por qué se da cuenta si buscas ganar, ganar? Dos ganas. Ganar, perder. Uno quiere ganar aunque el otro pierda. Pero hay otros
que no les importa perder con tal de que el otro gane. Esta es una situación casi patológica. Y los hay también que prefieren que ambas partes pierdan. Hay otra alternativa. Mejor no hay trato. Dependiendo del ambiente, vas a ver qué tipo de negociación vas a desarrollar. Por supuesto, lo ideal es que tu contraparte abra la postura primero para que tú puedas responder a la postura. Pedir más de lo que esperas obtener aumenta el amor, el valor estimado de lo que ofreces. Si empiezas con tu mejor oferta, no hay manera en que puedas negociar ganando, dejando al otro sintiendo que ha ganado, porque ya no puedes moverte para ningún lado. Nunca inicies con tu mejor oferta. Si recibas una contraoferta, estremécete casi en automático. Oye, te estoy ofreciendo este descuento. Ay, estremécete. Actúa como si esperaras más. No importa que no lo hagas, a él lo pone a pensar. Si no puede pensar, voy a salirme con la mía. Por eso hay que estremecerse. Plantea la negociación. Busca que el negociador de tu proveedor plantee sus necesidades, pero sin resolverle. El tiempo, recuérdalo bien, corre contra el vendedor. Tenemos una situación ya de hace algunas décadas en que la distribución tiene más poder que el fabricante. Una situación que he revisado con detalle en mi libro El Ejecutivo Cuentas Clave, una profesión estratégica, que de hecho hemos desarrollado una serie de metodologías como trade marketing y merchandising para tratar a la distribución. Siempre ten recursos adicionales para poder negociar. ¿Qué ofrece mi empresa? ¿Qué ofrezco yo como comprador o vendedor? Pero también qué ofrezco yo como persona y mi contraparte, ¿qué me ofrece? Todo esto tienes que pensarlo y detenerte para que al plantear tu problema, para que al plantear tu propuesta puedas resolver las necesidades de la contraparte. Relaciona tu empresa con sus necesidades. Si no resuelves ninguna necesidad, no va a haber negocio. Piensa en la zona de influencia, por ejemplo, del mayorista, la flotilla, servicios a las farmacias, otro tipo de clientes que tenga. También habla de asesoría y servicio. Mira, un negociador que brinda asesoría a su contraparte siempre será interesante. En una negociación, ambas partes se dan servicio. Por eso hay que buscar la información del desplazamiento, del sell out, etc. La marca es más que la distribución, es la empresa, es el servicio, es la asesoría, eres tú. Tú eres quien concreta lo que es tu empresa ante los ojos de tu contraparte. Tú eres tu empresa. Si es un punto de venta, trabaja aspectos del merchandising. Si es distribuidor, sobre el apoyo comercial. Ya con este planteamiento de la negociación, donde tú vas a ver que debes evitar lo posicional. A veces no se puede evitar, pero contémplalo. Pero siempre tienes la situación de que tú puedes decidir que algo sea posicional. Por ejemplo, si tu contraparte es muy posicional, muéstrate igual. Muéstrate tal vez inflexible hasta que él pueda manejarse de forma más flexible. La colaborativa, eso es lo más hermoso, es más cómoda, es más ética. Se pueden dar mejores resultados. Esta surge cuando tu contraparte quiere negociar. Si las dos empresas tienen poder similar, por ejemplo, un mayorista es una empresa muy importante
¿Qué empresas tienen un poder similar? Las principales 15 empresas en cuanto a tamaño, farmacéuticas. Ahí hay un poder similar. Las empresas muy pequeñas, farmacéuticas, tienen muchísimo menos poder que el mayorista. Pero también hay que pensar si hay proveedores alternos. Si manejas marcas, no los va a ver. Por supuesto, en distribuidores de impulso, donde se manejan genéricos, esta es otra cosa, pero no estamos hablando de ese caso. Si tu marca es muy conocida, se va a favorecer la colaboración. Si ambos controlan su eco y tienen mentalidad colaborativa, es que desean lo mismo que él, negocio a largo plazo, ganar, ganar. Nunca discuta. Evita el no tajante. Si alguien te dice no, puedes preguntar, ¿por qué me dice que no? Solamente ante una propuesta irracional puedes hacer contrapropuestas semejantes, o sea, también irracionales, para equilibrar sus peticiones y retirarlas una vez cuando retiren aquellas. Las respuestas iniciales no deben ser consideradas definitivas. Es un proceso. Solamente el novato puede ser tan agresivo y darlo como un hecho mientras no esté consciente que se busca el ganar, ganar. Un experto, por el contrario, te puede estar calibrando para medir tus fuerzas. ¿Sí? Por eso los negociadores expertos pueden asumir tanto una posición ganar, ganar, cuando se da cuenta que tiene un profesional enfrente, o ganar, perder, cuando se tiene un novato. Mira, si tú ganas y el novato pierde, a veces esa es la mejor lección que le puedes dar. Pero lo importante tal vez es que no te lleves hasta el último peso. Regrésale algo. Y el novato entonces va a entender que tú sí buscas ganar, ganar. Hay mecanismos para poder planearlo. Por ejemplo, policía bueno y policía malo. Estos no funcionan en la negociación colaborativa. No vale la pena. Además ya están tan vistas que no funcionan. Acuérdate que el vendedor de una empresa farmacéutica tiene una cuota de venta. El comprador de un mayorista no tiene una cuota de compra. A él se le miden con KPIs muy diferentes. Si el mayorista, como es en el 90% de los casos, tiene más poder, él puede usar la presión de tiempo. Tú evita esa presión, ¿sí? Piensa que el poder gira cada vez más en favor de la distribución. Ok, esa es tu realidad. Pero en una negociación colaborativa, ganar, ganar a largo plazo no va a ser así. La modificación de las concesiones. Una vez que ya ambas partes abrieron su postura, ahora se van a modificar las concesiones. Fase clave. En estas concesiones es cuando la negociación puede cambiar de colaborativa a posicional o incluso de posicional a colaborativa. Lo que se recomienda es que las modificaciones sean paulatinas. Se avanza por fases. Además, no tiene que darse en una sola entrevista, a menos que te urja sacar el pedido y ya vayas acondicionado a dar condiciones que no quisieras dar. Entonces, hay otra situación. A largo plazo, ya puedes pedir el apoyo para que un compañero desarrolle una función específica en la negociación, para lo cual lo tendrías que preparar. Entonces, hay veces que la gente pide
y tú no siquiera dices específicamente en qué quieres. Por ejemplo, tendrá que mejorar su oferta. ¿Qué significa eso? Lo que tú quieras. Es simplemente te aventaron un algo para ver si lo cachas. Lo primero que tienes que hacer es, ¿y por qué tengo que mejorar mi oferta? Hay que escuchar los argumentos racionales y distinguirlos de los emocionales, como en este caso. A veces te puedo dar alguna diferencia. Tú puedes evaluar suplir las diferencias con servicios adicionales o puedes condicionarlo al volumen de compra o de ventas, a lo que tú quieras. Entonces, siempre hay que averiguar a qué se refieren, incluso llegando, el último de los casos, a dividir la diferencia. A veces hay estancamiento, está bien, alivia la tensión, cambia algunos aspectos secundarios, comparte riesgos, modifica la atmósfera de la negociación. A veces puedes pasar de la modalidad colaborativa y competitiva a eso, al poder generar unión. Estás compitiendo, ahora colabora. Estás colaborando, ahora compite. Con esto se evita el estancamiento. Las concesiones iniciales, cuando todo esto va pasando, deben ser mayores que las finales, porque ya está llegándose al límite. Hay veces que incluso se pueden retirar concesiones. Estoy apenado. Mi jefe dijo que requiere un plazo mayor. O estoy apenado. No puedo hacer una compra tan grande como la que te había comentado. Entonces, eso viene un riesgo. Precipita una decisión, cierra el trato o se rompe. Todo esto lleva a ciertos movimientos que surgen cuando hay aspectos competitivos. A veces hay que decirle, primero resuelve tus problemas internos. Ya habíamos hecho el trato. Obviamente, todo esto tiene que hacerse con sutileza. Siempre que hagas una concesión, pide una recíproca en el momento. ¿Sí? No creas que porque has hecho un favor, están en deuda contigo. En la negociación somos de memoria muy corta. Esa es la misma negociación. No creas que porque hoy conseguiste un gran pedido, vas a poder obtenerlo en la siguiente ocasión, por más que igualen las condiciones. Él está pensando en su negocio. Redacta tú el acuerdo, contrato, convenio, si es que es necesario, para que tengas tú el poder de ponerlo en tus palabras, y este escrito debe ser claro para ambas partes. Una vez que todo esto ha concluido, cierra la negociación. Señala los puntos para que ambas partes las corroboren. Los que hayan quedado afuera deben ser considerados como continuidad de la relación comercial previa. Por ejemplo, si tienes días de plazo y estos no se mencionaron, no necesitas mencionarlos. Se entiende que van a seguir los mismos días de plazo. Durante la negociación es mejor confirmarlo, porque hay veces que esa es la manera que pueden cambiar las condiciones. Eso le llamamos rascar al final. Oye, por cierto, me vas a dar 10 días más de crédito. Ya lo dicen al final, cuando ya está cerrando el trato. ¿Sí? Entonces, cuidado para que no te rasquen al final. Termina la negociación y felicita a la otra persona, pues hizo un magnífico negocio. ¿Sí? Un mensaje, estoy muy gustoso de ver que una mexicana derrotó en tenis en el US Open a una americana.
que era el sexto lugar en el ranking mundial. Y eso me trajo el recuerdo de esta frase. En la negociación, en el tenis, no tienes que ver los aspavientos de tu rival. No importa cómo se mueva. Lo que tienes que ver es la pelota que está yendo y viniendo sobre de la red. ¿Sí? Lo que haga, diga la persona, los gritos que dé, el esfuerzo que haga, no importan. Importa la dirección y la fuerza con que viene la pelota. Digámoslo así. Hay que estar centrado y que la persona, tu contraparte, no te distraiga. ¿Sí? Por eso, al final se puede rascar, porque ya la gente está emocionada y entonces tú dices, quiero algo más. Psicológicamente, no vas a perder el negocio por una pequeña concesión. Y es ahí donde las ganancias son importantes. No digas podemos tratar esto después, a menos que sea parte de una estrategia. Negocia los problemas de las partes y no tus demandas. En fin, estas son las consideraciones que hayamos visto sobre lo que es la negociación. La negociación entre mayorista y laboratorio farmacéutico es una negociación periódica. Posiblemente cada mes hay un pedido, no cada mes se modifican los tratos, pero cada vez que hay una reunión, se sigue manejando un ganar-ganar que hay que prolongar. En Proyecta tenemos una gran fortaleza en la capacitación a las distintas áreas, incluyendo, por supuesto, fuerza de ventas y también a los compradores de mayoristas. Si tienes alguna necesidad de capacitación, asesoría, coaching, no dudes en solicitarnos. Te dejamos aquí nuestras redes sociales en las cuales será un verdadero placer saber de ti. Por supuesto, si requieres la continuidad de este webinar en una segunda parte, haznoslo saber en cualquiera de nuestras redes sociales o en el correo electrónico. El mío privado también lo estoy poniendo aquí, ricardo.proyecta.escap@gmail.com, pero también el empresarial, cursos@proyecta-medioscap.com. Ha sido un verdadero placer hablar de este tema y esperamos poder verte en nuestros comentarios. Que tengas espléndido día.